preparado Fernando Correa con la entrevista de hoy. Fernando. Bueno, antes debo anunciar que acaba de fallecer el vicedecano de Administración Pública, el licenciado Víctor Caballero. Más adelante nos estarán informando pues cuándo y dónde serán los actos fúnebres. Conmigo está Alfredo Berrocal, el exsecretario general de la FENACEP, Federación Nacional de Servidores Públicos. ¿Qué tema? En la Defensoría del Pueblo han salido un montón de denuncias contra el defensor, desde misoginia, acoso laboral, acoso sexual, discriminación racial. Y lo raro de todo esto es que por mucho menos de eso a Liborio García ya lo habían puesto de patitas en la calle. Don Alfredo Berrocal, bienvenido. Bueno, que por cierto, que tú fuiste el primero que mencionaste que algo raro estaba pasando en la Defensoría del Pueblo aquí mismo en Next Noticias. En efecto, así es. Buen día antes que todo a toda la teleaudiencia nacional, a ti Fernando y a todo el personal de Next TV. En efecto, nosotros fuimos los primeros en anunciar que efectivamente algo extraño estaba pasando allí, porque nosotros empezamos a atender una serie de trabajadoras despedidas, a nuestro juicio ilegalmente. Pero quiero aclarar algo, Fernando, yo no estoy, y te dije creo que aquí también, que yo no conozco personalmente y nunca lo he visto al defensor del pueblo. Por tanto, yo estoy hablando del burgomaestre. Yo siento que esta conducta es seriamente cuestionable porque desdora la imagen institucional de quien está llamado para defender los derechos humanos. De la institución que por excelencia tiene que ser la que tiene la responsabilidad de fiscalizar el comportamiento del resto del sector público y del sector privado desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Esa es su responsabilidad esencial, intrínseca, fundamental. Por tanto, es una gran contradicción que el defensor del pueblo esté escandalizando al país con todos estos con estas situaciones que son una demostración de lo que no debe ser. Claro. Pero además yo decía que hay que tener cuidado porque sería lamentable que un caso que se fundamente en las violaciones cometidas por la Defensoría del Pueblo llegue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y eventualmente sea sancionado a Panamá porque el defensor de los derechos humanos de Panamá viola los derechos humanos. Porque la carta de Elsa Fernández, defensora adjunta, es demoledora. Ella dice que hacia ella ha habido acoso, hacia ella ha habido hostigamientos y da un montón de señalamientos en contra del defensor y de los allegados a él. Yo siento que lo principal de eso es que ella advierte que hay una flagrante violación de la ley orgánica y eso es para que nosotros pongamos en alerta a la sociedad y sobre todo al presidente de la República. El presidente de la República no tiene por qué comprometer la majestad del Estado con una situación vergonzosa, penosa. Nosotros somos de opinión que frente a esta realidad que parece ser muy seria por las cosas que han trascendido, él tiene que tomar una medida. Él es responsable de su designación. Todo el mundo supo antes de que él fuera designado que él iba a hacer. Entonces, sí, él acompañaba al presidente Varela en todos los puestos que tenía. Pero para la Defensoría del Pueblo tú tienes que utilizar otros criterios, no el tema del clientelismo común para designar. Porque tienes que buscar una persona preparada, comprometida con elevar la dignidad de los ciudadanos panameños. Que un poco es lo que va a pasar como pongan a alguien en el Tribunal Electoral salido de los partidos políticos. Es decir, ahí va a terminar exactamente la cereza del pastel. Y fíjate que de los casos que nosotros hemos atendido, por ejemplo, me decía una compañera, y tú sabes la resistencia que ofrecen los compañeros para venir, que a ella se le llamó de la empresa, de la Defensoría del Pueblo, para ir a hacer una especie de, yo juraba que era una evaluación socioeconómica para tomar una determinación. Yo finalmente no sé qué es lo que pretenden, pero cuando ella va con él, ella me llamó para consultar si podía, yo de pronto si es una evaluación, permítalo. Claro. Van y van en una conducta de fisgones, a ver si vive bien o vive mal, pero solo parecía que solo era para comprobar que vivía bien y que como vivía bien no se podía reintegrar. Espera.
¿Y ellos qué más le da como uno viva? Bien, pero por eso te digo que eso demuestra el desenfoque total que el defensor del pueblo tiene respecto de sus responsabilidades. Es inadmisible que un defensor del pueblo adopte esa conducta de fisgón inclusive para ir a abrir la casa de la condición de los... Porque eso se llama acoso laboral en la praxis. Entonces, yo no sé qué está esperando el presidente de la República y qué está esperando la sociedad panameña, porque no podemos seguir permitiendo este tipo de abusos y atropellos, sobre todo cuando hay una constancia que indica que esencialmente se trata de mujeres. Yo hago un llamado a mujeres importantes de este país, a Teresita Yanis de Arias, a la doctora Herrera, a la propia Balbina Herrera, a Ana Elena Porra. Disculpen las que no he mencionado, porque hay un montón de mujeres valiosísimas en este país para que se pronuncien sobre este tema, porque ahí hay una situación sumamente vergonzosa que no debemos soportar como panameños y panameñas. Pero hago el llamado a las mujeres porque esencialmente, y por eso yo hice la observación que parecía que el defensor era una especie de misógino, porque solo ha afectado los derechos de mujeres, ¿no? Las mujeres. Eso llama poderosamente la atención. Y yo siento que nosotros debemos hacer un esfuerzo para que cuando designemos burgomaestres en posiciones tan importantes y en instituciones tan importantes como la Defensoría del Pueblo, lo hagamos pensando en el bienestar general, en el país, no en los intereses políticos de un partido que administra el poder. Claro. Eso no es el propósito ni de la Constitución, ni de la ley orgánica, ni del querer de la sociedad panameña. Por tanto, hagamos esa reflexión para resolver. Fíjate, nosotros hemos mandado notas, no hay respuesta. Es un problema no solo de la Defensoría del Pueblo, es un problema de la mayoría de las instituciones de este país, que no se cumple con el mandato constitucional, artículo 41 de la Constitución, de brindar respuesta a cualquier ciudadano de este país que haga consulta, cuestionamiento, porque independientemente de la opinión del burgomaestre, él tiene la responsabilidad de ¿con cumplir. qué autoridad moral la Defensoría del Pueblo va a salir a criticar qué? No, ya, por eso te digo que queda totalmente... La conducta del defensor del pueblo desmorona, vale la expresión, desdora la imagen institucional de una empresa que debe velar por el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos de este país, incluso de los extranjeros que están aquí. Bueno, ¿qué sigue, Alfredo? Porque, es decir, incluso Metro Libre le ha dado mucha beligerancia. Ustedes en FENACEP, en el programa de radio, también han tocado el tema, lo han tocado en diferentes foros, pero pareciera que no va a pasar nada. Bien, por eso yo hacía el llamado a las distinguidas damas. Por supuesto que eso no excluye a los hombres, claro, pero esencialmente a ellas, porque siento que ellas tienen la principal responsabilidad en el sentido de que es su género. Entonces no se puede permitir, porque si uno calla, lo que va a hacer es permitir que se siga vulnerando, humillando, explotando y respetando a las mujeres. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, esencialmente las mujeres, insisto, para que estas cosas se eliminen, desaparezcan del contexto social, del escenario laboral público y privado también, ¿por qué no? Y yo aprovecho también para insistir con los burgomaestres, con las autoridades nominadoras de una serie de instituciones, a los que uno les manda misivas reclamando cosas en particular, por ejemplo, la atención de un derecho, la respuesta a una orden ejecutiva, y no solamente no hacen nada, sino que respetan y violan el artículo 41 de la Constitución, que los obliga a contestar en un término no superior a 60 días. Bueno. Y digo esto porque yo no quiero mencionar nombres, pero nosotros hemos
incluso, mira, en el caso muy particular de mi pueblo, lo voy a mencionar, Natá, perdón. Hay un gimnasio en donde juega un equipo de basquetbol que lo está haciendo muy bien en un torneo regional, pero cuando llegan los equipos a visitar en tiempo de lluvia no se puede jugar porque llueve más dentro del gimnasio que afuera. Los responsables del deporte en Natal, el profesor Javier Añino, ha acusado nota de hace más de 3 meses al director de Pandeporte y el amigo Bob Arango. No sé qué le pasa, que bueno, ni resuelve el problema, no da respuesta ni resuelve el problema. Bueno, eso no debe ocurrir. Así debe ser. Alfredo Berrocal, gracias. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, mes de la prevención de accidentes, vamos a tener a miembros del Cuerpo de Bomberos. Realmente, ¿cuánto le cuestan los subsidios a Panamá? ¿Y cuánto deben mantenerse esos subsidios a través del tiempo? Y Crónica Internacional, está con nosotros Guillermo Ruiz, obviamente, Premio Nobel a Juan Manuel Santos y debate presidencial de Estados Unidos este domingo.